Estábamos en una semana teológica en el seminario y era sobre ecumenismo. Recuerden que el ecumenismo es el movimiento dentro de la iglesia donde buscamos, de hecho viene de la palabra casa, buscamos que los diferentes religiones cristianas podamos estar juntos, aquello de que seamos uno. Y entonces recuerdo que fue un pastor protestante, y pues la verdad no recuerdo mucho sobre la exposición que hizo, pero sí recuerdo una pregunta que le hicieron. Y alguien le preguntó que según el criterio de él, ¿qué le extrañaba a la iglesia protestante a la iglesia católica? ¿O qué necesidad de lo que tenía la iglesia católica tenían ellos? El pastor fue el que respondió. Y a mí me impresionó mucho porque inmediatamente dijo, esto es fácil lo que me pregunta. A nosotros nos hace falta Pedro. Pedro, dijo él, es signo de comunión. Pedro es signo de unidad. En nuestra iglesia, decía él, cualquier persona arma un ranchito en el garaje de su casa y otro arma por allá otra cosa. Y no tanto de que si se multiplican las iglesias, decía el pastor protestante, sino de que de alguna manera nosotros perdemos como la comunión, no sabemos qué está predicando, cuáles son las enseñanzas de aquel predicador y de aquel otro y de aquel otro. A nosotros nos hace falta Pedro, dijo él. Qué bien nos haría nuestra iglesia la figura de Pedro. Muy interesante, porque Pedro nos da a nosotros cohesión. No importa quién esté sentado en la silla de Pedro. Confiamos en que son elegidos por el Espíritu Santo en medio de todas las cosas humanas que pueden haber, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por Pedro. Y a nosotros, bueno, por lo menos esta generación de iglesia nos ha tocado ver hombres santos sentados en la silla de Pedro, hombres de mucha sabiduría, de mucha ciencia, qué decir de los últimos 3 papas, pero anterior a ellos también, beatos muchos, santos otros. Y yo creo que hay que darle gracias a Dios, aunque nosotros en cada misa rezamos por el Papa, creo que una de las formas más visibles de amar a nuestra iglesia es rezar por el Santo Padre. No es por rajar, pero yo he estado en misa con los últimos 3 papas, digo yo, por aquello, ¿verdad? Y que, claro, ¿verdad? En la misa con el Papa Francisco en Panamá, yo digo, yo concelebré con el Papa, y dice, ¿con el Papa dónde? Bueno, allá éramos 16,000 sacerdotes, pero allá confesé yo, consagré con el Papa, concelebré con el Papa, ¿verdad? Hay un peligro también para nosotros, y yo creo que los hermanos no católicos lo perciben así, y es que podamos idolatrar entonces. Entonces, por un lado he dicho que le damos gracias a Dios, y por el otro lado el peligro, ¿verdad? El peligro. El Papa sigue siendo un ser humano asistido por el Espíritu Santo, pero bien, yo sé que son emociones muy grandes. Yo les he contado en la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, Canadá, el ensayo que hice yo para gritarle a Juan Pablo II y que su sola presencia, en mi alma me emocioné tanto que no pude gritar nada, ¿verdad? La presencia de Benedicto, que yo no lo esperaba, iba caminando y como que el papamóvil dio vuelta en un lugar donde yo estaba y ya, cuando pasó le digo, ya Bene, chao, ¿verdad? Le dije yo, ¿verdad? Una emoción muy grande. Bueno, el Papa Francisco, pues en Panamá una experiencia muy linda. Vamos a rezar por el Papa en esta Eucaristía, le vamos a dar gracias a Dios, no importa. Ojalá que el Señor nos regale todavía un poquito más del Papa Francisco a pesar de lo cansado que lo vemos, pero confiamos en que la persona que el Señor llame es la persona que necesita la iglesia en ese momento. En esta iglesia tan diversa, tan grande, como él ha dicho, ¿verdad? Como un río que está de un extremo a otro y que en este río pues hay gente de mucha cercanía, digámoslo así,
pues qué feo decirlo, pero con la derecha, y por otro lado también con la izquierda, un poquito más progresistas, un poquito más conservadores, pues también lo tenemos en la iglesia y es padre de todos. Papa, una de las explicaciones de que por qué se llama Papa es porque se dice Pater Pauperibus, padre de los más pobres. Por eso le llamamos Papa y por el significado también de papá, como dice, ¿verdad? La segunda cosa que quería decir es que qué fácil es estar con Cristo sin conocer a Cristo. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Y empiezan a decir ahí respuestas. Mas después él dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo supongo que el que no estudió dice, qué dicha que está Pedro, que siempre responde de primero, ¿verdad? Pero qué tal si el Señor hubiera ido por uno, ¿verdad? Hubiera ido, nena, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro, Katia, ¿qué dice la gente que soy yo? Uno tiene un gran peligro y es estar con Cristo sin conocer a Cristo. Suponer quién es Cristo. Suponer quién es Él. ¿Recuerdan cuando comentábamos el Evangelio sobre por qué Jesús no podía hacer milagros en su tierra, en su casa, en su barrio, en su alameda? Porque la gente siempre dice, ¿cómo que este es el Mesías? Pues si este es el hijo de María. Ahí no están las hermanas allí. Y no es el carpintero, el que me arregló la mecedora. Entonces, como pensaban quién era, entonces hubo una dificultad. Uno puede estar con Cristo, yo puedo ser sacerdote, puedo ser lector, ministro, cantar y creer que quién es Cristo, pero no conocerlo definitivamente, no saber quién es. Aquella historia, ¿recuerdan? De la piedra que he oído muchas versiones, yo voy a contar la que me sé, de una piedra que famosísima, que había estado en un río en no sé cuántos años, miles de años o no sé, y iban a desviar el río, entonces necesitaban sacar la piedra y alzaron aquella piedrononona, como dicen en fraile, es un piedrononón, y se cayó la piedra y pegó con otra, y esa piedra que estaba allí llena de algas, babosa, verde, llena de musgo, cuando se golpeó y se quebró en dos, adivine cómo estaba la piedra dentro. Seca. Sequísima. Yo creo, Olga, que yo puedo celebrar 16 años misa y estar seco por dentro. ¿Cuánto tiene usted de hacer arreglos? Usted puede hacer 16 arreglos florales, de 16 años arreglos florales y usted dice, pero padre, ¿cómo? Si esto es un sacrificio muy grande o es una tarea muy grande. No, sí, porque es que cuando nos damos cuenta, nosotros empezamos a hacer cosas por Cristo y eso es lo más fácil, hacer cosas por Cristo. Pero dejar que Cristo entre allí y empiece a tocar ese nervio, esa fibra, esa es la parte más complicada, más difícil. Uno puede estar con Cristo sin realmente conocer a Cristo. Uno puede. Pasa con todo, porque uno se acostumbra. Lo que es novedad deja de ser novedad para uno porque se acostumbra. Se acostumbra a las personas. Se acostumbra a que estén allí. Normalmente cuando pasa alguna cosa, voy a poner un ejemplo muy feo, pero cuando pasa alguna cosa que muere un esposo de repente, un accidente, casi siempre yo escucho al esposo o la esposa decir, padre, me había acostumbrado a que estaba ahí su presencia, pero ya no está. Y entonces, cuando está la ausencia, uno dice, mi alma, no, hombre, si era alguien importante, no era un viejo necio, no era una viejilla necia, así era. Como cuando uno se acostumbra a la salud. Cuando se la quita, uno dice, mi alma. Como cuando uno se acostumbra a los temblores, por ejemplo, ¿verdad?
¿Sí? Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, dice, ¿verdad? Yo pienso que nosotros, hoy un buen día para, como siempre, pero hoy un buen día para volver a ver a Cristo y reconocer todo lo que Cristo hace en la vida de uno, no acostumbrarse, no acostumbrarse. Ahora, hace un rato leía un poquito la palabra, estaba leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo el Salmo y decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo decía, Señor, tú eres sustento. Sustento sos, no solo sustento físico, ¿verdad? La comidita que hoy nos comimos, tú eres providente. Es que Padre, como acaso cayó del cielo, me la gané yo, tal cosa, lo otro. Bueno, pero es sustento el Señor. ¿Verdad? En lugar de dedicados pastos me hará descansar. Y decía, Señor, tú eres descanso. Tú eres descanso. Bien bonito para quienes confesamos. Cuando una persona se confiese y uno oye cuando dice, ay, Padre, vieras, ya me voy tranquilo. ¿Cómo no va a ser descanso el Señor? ¿Cómo no va a ser descanso? Dice, en lugares me hará descansar, confortará mi alma, el alma. Me guiará por senda de justicia. Yo decía, Señor, tú eres dirección. ¿Quién se va a perder? ¿Verdad? Con tu vara y tu callado me infundes aliento. Ay, Señor, tú eres corrección. ¿Verdad? Porque ustedes saben que servía la vara y el callado para no solo defender a las ovejas de los lobos, sino también para jalar la ovejilla que se estaba yendo. ¿Verdad? ¿Cuánta cosa, cuánto es Dios para nuestra vida? Claro que tenemos que darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por lo que Dios es y cómo es en nuestra vida. Yo quisiera invitarles a que le demos gracias a Dios por el Papa Francisco, le demos gracias a Dios por nuestro arzobispo, que es el que hace la comunión, que somos una iglesia en comunión, es decir, la sucesión apostólica la recibimos a través de él. Que le demos gracias a Dios porque nos permite y sobre todo revisar si estamos como la piedra, ¿verdad? Allí rodeados de Dios, hablando de Dios, predicando de Dios, cantándole a Dios, haciendo arreglos para Dios, preparando la misa, leyendo para Dios, viniendo a misa. ¿Será que por dentro estoy dejando que Dios entre? ¿Será que puedo estar con Jesús mucho tiempo pero sin conocer quién es Él? Entonces, eso, que le permitamos al Señor entrar en ese corazón, que toque allí, en esas fibras donde es necesario y se necesita sanar. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre.